son los pueblos indígenas, ¿no? Y los pueblos indígenas, pues ya sabemos históricamente cuál ha sido su evolución, ¿no? Desde no digo que si la profecía maya se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no? Que son cosas folclorizantes que se venden bien en los medios, ¿no? Simplemente termina un ciclo en la cosmogonía maya y comienza otro ciclo, como nosotros en Año Nuevo termina un año y comienza el otro. Los judíos que hace unos días celebraron el año 5800 algo, ¿verdad? Y bueno, comienza otro año en aquella cuenta, y así muchas sociedades o países, regiones, civilizaciones tienen sus propias cuentas, ¿no? Y así los mayas tuvieron una, y eso es lo que ahora parece haber generado toda una serie, una industria sobre la profecía maya, y que el mundo se va a acabar, ¿no? Porque se llega al último término de un ciclo histórico, ¿no? Astronómico, y va a comenzar otro. Pero aparte de eso, pues la historia de los indígenas ya sabemos cuál fue. Durante 300 años de colonialismo, durante 100 años de república independiente, en que el Estado mexicano le hizo la guerra a los indígenas, no solo la guerra de castas y la guerra del yaqui, sino en cantidad de partes de la república, y los trató de despojar de las últimas tierras que le quedaban. Por eso cuando la revolución de Zapata, ¿no? El original zapatismo, pues era un movimiento reivindicatorio de derechos indígenas, ¿no? Derechos campesinos y derechos indígenas. Ahí la palabra campesino indígena se usa a veces indistintamente, a veces es motivo de grandes debates entre académicos, ¿no? Pero un campesino indígena pues no tiene problemas con ser campesino y ser indígena al mismo tiempo, si quiere, ¿no? Y lo que pasa es que en México sí ha habido un movimiento, lo que yo llamo en algunas cosas que he escrito, y no soy el único que lo ha dicho, ha habido una emergencia, ¿no?, de los pueblos indígenas a través de sus movimientos, de sus organizaciones, de sus congresos, y sobre todo del surgimiento de lo que podríamos llamar lo que en Europa se llamaba en el siglo XIX una inteligencia, es decir, una capa social, ¿no?, de intelectualidad, ¿no?, que se ha preparado, como todo mundo, indígenas o no indígenas, si tienen la oportunidad, se preparan porque van a la universidad, estudian, se profesionalizan, se dedican a practicar una profesión, etcétera. Y eso que hace 50 años era rarísimo entre los indígenas en México, pues ahora sí lo hay. Es parte de un progreso que ha habido en el país, absolutamente, ¿no? Ha aumentado el nivel educativo de los indígenas a lo largo de estos años, y se ha creado lo que el educador brasileño Paulo Freire llamó hace años una concientización. Se ha dado la concientización de muchos indígenas en términos de la conciencia de su propia identidad. Acabo de estar el día de ayer en un congreso, en el segundo seminario internacional que se organizó en la Ciudad de México, sobre las lenguas indígenas, ¿no?, en el país multilingüe que es México, ¿no? Entonces hay una conciencia ahora ya incluso basada en leyes que tenemos, reformas constitucionales y leyes, y pues, las puedo citar, pero pues cualquiera los puede consultar si le interesa. Hay una ley general de derechos, ¿no?, de lingüísticos, del derecho a la lengua. Hay una reforma constitucional del artículo 2 del año 2001 que habla de que los derechos, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus propias lenguas, y ahora de repente se declara en México, y eso es como resultado de esas luchas y movimientos internacionales y todo eso, se declara que las lenguas indígenas son lenguas nacionales, cuando en años anteriores, ¿no?, han sido discriminadas, han sido ignoradas, y las políticas públicas, educativas, desde la época colonial, fines de la época colonial, hasta a lo largo del XIX y a lo largo del XX,
realmente ha sido acabar con las lenguas indígenas, porque se consideraban como un obstáculo a un México moderno, un obstáculo a la conciencia de la unidad nacional. Y ahora de repente, por estos surgimientos de emergencia de los movimientos indígenas, ¿no?, y sus reivindicaciones, sus planteamientos a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, nos ha tocado ver eso, ¿no?, desde el indigenismo oficial, pasando por la teología de la liberación, hasta el movimiento zapatista de 1994, y hasta las leyes que incluso a nivel internacional México ha firmado tratados internacionales y ahora tiene su propia legislación en que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a su cultura, a sus lenguas y a su autonomía y al derecho de libre determinación, que desde luego es muy contestado por otros, no es un campo contencioso. ¿Qué quiere decir libre determinación? Quiere decir que los indígenas se van a separar del país, dicen algunos, y los indígenas contestan, no, libre determinación es simplemente el derecho que tenemos de vivir como queremos, ¿no? Y que se nos consulte si va a haber algunos cambios, porque como cualquier otro ser humano, pues tenemos ciertos derechos a no ser molestados en nuestros bienes, en nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que reclamamos. Por esto este lenguaje de los derechos humanos que usan los indígenas hoy es muy importante, porque es una conquista reciente, ¿no? El reconocimiento de esos derechos humanos de los indígenas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la formulación de estas reivindicaciones en un lenguaje de derechos indígenas. Yo recuerdo todavía, como mucha gente de mi generación, ¿verdad?, que en materia agraria, en materia educativa, en materia económica, etcétera, etcétera, ¿no?, hace todavía 40, 50 años, los indígenas no reclamaban derechos, pedían gracias, ¿no?, al Estado benefactor, ¿no? Señor presidente, señor gobernador, por favor, no se olvide de nosotros, en fin. Y luego, si el señor todopoderoso decidía no olvidarse de aquel grupo, porque pues a lo mejor había votos por allí, en fin, apoyo para el partido, pues entonces la respuesta era gracias, señor presidente, y salían los desplegados en los periódicos de las comunidades indígenas, de los ejidos, etcétera, en todas partes. Gracias al señor presidente en turno, métale usted la palabra que quiera, o el nombre que quiera, ¿no?, por haber atendido nuestra petición, por habernos dado. Eso ya no existe, aunque todavía hay algunos que hablan en ese sentido, son de los viejitos, ¿no? Pero los nuevos dicen tenemos derechos, ¿no?, y el Estado está obligado a cumplir con esos derechos, ¿no? Entonces nosotros vamos a juzgar al Estado a ver cómo hace, ¿no?, cómo le hace para cumplir esos derechos, cómo se desempeña, lo vamos a llamar a cuentas al Estado. ¿Qué quiere decir llamar a cuentas a los gobernantes en turno, ¿no?, y insistir en que como ciudadanos, ¿no?, que son del Estado mexicano, y aunque no sean ciudadanos sino residentes de México, personas, ¿no?, en México, que tienen esos derechos que el Estado tiene la obligación de respetar. Y esos son los derechos civiles y políticos que tienen todos los ciudadanos, y son también los derechos económicos, sociales y culturales, que en el caso de los indígenas en México, pues se plantean no solo como derechos de la persona indígena, no solo como derechos individuales, ¿no?, de que a mí me violaron mi derecho porque llegó la policía y entró a mi casa sin permiso y golpeó a mi mujer y dijo que era yo un narcotraficante, y no, eso no se vale en un país democrático. A mí me han violado mis derechos y quiero justicia. Ahora, que le hagan la justicia sí o no es otra cuestión, pero el derecho está ahí para ser utilizado. Si no lo usan los indígenas, ¿quién lo va a usar? Pero aparte del derecho individual, que se viola constantemente, y bueno, hay suficientes evidencias de que eso está sucediendo diariamente en todas partes de la República, ¿no? No digo que a todo mundo al mismo tiempo, no, hay casos de violaciones de derechos humanos documentados, ¿no?, que el Estado tiene la necesidad y la obligación de
componer, ¿no? Y de evitar repetirlos, ¿no? Que son las policías locales, municipales o alguna autoridad, etcétera, ¿no? Pero que pueden darse en otros campos también, no solo en el campo de la justicia, no solo en el campo de una acción de fuerza de un miembro del orden, de las fuerzas del orden, sino hay, por ejemplo, violaciones a los derechos agrarios, ¿no? Violaciones a otros derechos, a la salud, a la educación, etcétera, que ahí están en los tratados internacionales. Pero lo importante, decía yo, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, es que se reconoce hoy en día en México cada vez más, ¿no? Que se trata no solo de derechos individuales, sino de derechos colectivos, de derechos de la comunidad, de derechos de una colectividad, ¿no? De un pueblo. Por eso la palabra pueblos indígenas es muy importante. Entonces, el reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas en México y en otras partes del mundo también, no estamos hablando solo de México, se da porque lleva la temática de los derechos humanos más allá de la clásica visión de que cada persona, siendo un átomo, ¿no? En una amplia sociedad, tiene los mismos derechos, cosa que de por sí es una gran conquista de la humanidad, porque antes del siglo XIX prácticamente no se hablaba de eso en ninguna parte. Las sociedades eran estructuras jerarquizadas, ¿no? Y el mandamás, ¿verdad? El emperador, el rey, el cacique, el dios, etcétera, etcétera, pues disponía sobre la vida y bienes de sus súbditos, ¿no? Entonces, tu postura en la sociedad estaba arreglada desde antes de tu nacimiento. Entonces, tú nacías esclavo, o nacías siervo, o nacías libre, o nacías miembro de la aristocracia, y entonces te iba bien, ¿no? Y si eras esclavo, pues entonces no te iba muy bien. Pues ahí están, los sistemas basados en la esclavitud proliferaron durante siglos en muchas partes del mundo, ¿no? Aquí en México fue abolida la esclavitud precisamente en la Guerra de Independencia, en la Declaración de la Independencia de México, ¿no? Se abolió en la primera Constitución la esclavitud, ¿no? En otros países duró más. En Estados Unidos duró hasta mediados del siglo XIX, en Brasil hasta prácticamente fines del siglo XIX todavía había esclavitud. Y la ONU hoy en día denuncia que en muchas partes del mundo todavía subsiste la esclavitud, ¿no? A mí me invitó el gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, hace 4 años, a que fuera yo a una misión. Estaba yo trabajando para la ONU, ¿no? Porque había casos documentados en la Bolivia de Evo Morales, a principios del siglo XXI, de situaciones de esclavitud de indígenas en algunas partes apartadas de Bolivia, ¿no? Que eran esclavos de unos latifundistas, ¿no? Por razones históricas ahí estaban y realmente se trataban como esclavos. Y el gobierno pues estaba tratando de acabar con eso. Entonces quería que el relator de Naciones Unidas pudiera ir y estudiar esa situación, ¿no? Entonces todavía se da en nuestros países, pero en países del Medio Oriente, en países de África sigue habiendo. Y la ONU, pues una y otra vez ha declarado, y México desde luego apoya eso, ¿no? Ha declarado que la esclavitud es totalmente un contrasentido en el mundo moderno, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para acabar con esa esclavitud, pero surge una y otra vez porque todo este tráfico, ¿no?, sexual que se ha documentado tanto en el mundo actualmente, el tráfico de migrantes, el tráfico de niños y de niñas, son formas de esclavitud, ¿no?, que están sucediendo todos los días en muchas partes del mundo, incluso en los países supuestamente altamente desarrollados. Por eso la lucha por los derechos humanos tiene que ser una lucha permanente. Y una de las cosas que hemos visto suceder en México es precisamente eso, ¿no?, que los indígenas como colectividades, ¿no?, que comenzaron a organizarse hace unos 30 años, ¿no?, tienen ahora una intelectualidad indígena que
que muchas veces liderea estos movimientos, ¿no? Y han logrado ocupar posturas importantes en la lucha por los derechos humanos. Y como dije, pues son derechos humanos que se plantean a nivel colectivo para la comunidad por el hecho de que se trata de indígenas. Y muy cercano a los indígenas están también, pero casi no se habla de eso, los afro-mexicanos, los descendientes de los que sí fueron esclavos todavía en el siglo XVIII y principios del XIX, pero ya que se quedaron aquí, ¿no? Pues ahí están en las costas, ¿no? de Guerrero, de Oaxaca, en el sur de Veracruz, en fin, ¿no? Hay población ¿no? de origen africano que sufre también discriminaciones, todo lo que ya sabemos, pero no se hablaba de eso en México, porque desde el siglo XIX tenemos el mito de que como todos somos iguales en la ley, frente a la ley, cuando menos en el papel, pues entonces no hay realidad discriminación. Entonces, ¿por qué hablar de negros o de indígenas, etcétera? Y todavía hay gente que plantea eso, pero ya hay algunas organizaciones, ¿no? de mexicanos de descendencia africana, ¿no? que plantean derechos también de reconocimiento de derechos humanos colectivos como los indígenas. Pero claro, los indígenas tienen pues una historia más enraizada en los orígenes incluso de México como país, ¿no? Y de México primero como colonia y luego como país, y entonces pues eso se ve más de cerca y es más abierto, ¿no? En general, ¿no? Pero justamente en el seminario que tuvo lugar el día de ayer, organizado por el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tiene apenas 7 años de existencia y ha hecho una labor muy importante, por ejemplo, en la formación de traductores, ¿no? Indígenas que puedan coadyuvar en los casos, en los tribunales, ¿no? y en las cortes, en la defensa, ¿no? de los derechos de los indígenas, que muchas veces pues se les castiga porque no hablan bien el español, ¿no? Cuando eso está prohibido en la Constitución. ¿Pero por qué? Porque no tienen acceso a traductores e intérpretes, y entonces el INALI se ha dedicado a formar, ¿no? Algo que es nuevo.